En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy vamos a tener lo que es la proclamación y la predicación de la palabra de Dios en esta continuidad de lo que venimos estudiando, que es la liturgia de la palabra. ¿Cómo hace la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote? Sin embargo, entraremos en detalle a ver momentos como la hora santa, que es la exposición del Santísimo, cómo se proclama o cómo se prepara una predicación en estos momentos de oración. Pues comenzamos con la primera parte, que vamos a hablar de lo que viene siendo la importancia de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Y esto va para los ministros extraordinarios, que de momento le damos más importancia al cuerpo del Señor, a la cena del Señor, pero no le damos importancia a la palabra. Dice, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo. Es muy importante que nosotros hagamos esta comparación y podamos entregarle al Señor esta ofrenda de su palabra y de su cuerpo en el altar. Por eso, de la misma manera que le exigimos al sacerdote ser coherente con su vida, al poder convertir los dones, que son el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre del Señor, de la misma manera se le pide coherencia a un cristiano que va a pasar a proclamar la palabra de Dios, porque su boca va a ser la que va a proclamar esa historia sagrada. Entonces es importante que ustedes también, al proclamar, al realizar la liturgia de la palabra, aunque no estamos hablando directamente de la Eucaristía, de la conversión de los dones, también estamos participando de algo sagrado, que es la palabra de Dios, y de nosotros dependerá darle ese don sagrado. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica, algo que veíamos el día lunes sobre la participación litúrgica en la liturgia de la palabra. Veíamos cómo es esta parte de la entrada, el Señor ten piedad, el Gloria, las lecturas. Toda esta parte es la acción litúrgica y está presente Jesús en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, es decir, sea en la persona del sacerdote, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, o sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Esta obra tan grande se permite visualizar desde el altar, y lo que nos conduce al altar de la Eucaristía precisamente es la palabra de Dios, porque como lo veíamos también en nuestra primera clase, estamos hablando de dos liturgias, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia de la palabra no es ajena a la eucarística, sino que más bien nos prepara y nos conduce para poder recibir a Cristo Eucaristía. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, está presente en su palabra, pues cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Él quien habla, ¿sí? Es decir, a través de nuestra voz, es Jesús, es Dios mismo quien habla a través de su historia de la salvación. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. Por eso, la participación litúrgica tiene que ser en comunidad. Todos debemos de cantar. El mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él realiza esta promesa y en la celebración de la Eucaristía está presente. Por este motivo es necesario saber distinguir el paso de la mesa de la Escritura a la de la Eucaristía, en donde la misma palabra, depositándose en el rito sacramental, da cuenta de la presencia y de la eficacia del Cristo renacido. Es decir, cada momento de la liturgia nos va a preparar para el siguiente momento
hasta llegar al centro de lo que es la Eucaristía, que es recibir a Jesús sacramentado, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en ese acto litúrgico. Por eso, desde los ritos iniciales, nos van a ir preparando para poder escuchar la palabra de Dios. Luego, los proclamadores nos van a ayudar, ¿sí?, a comprender la palabra de Dios leyéndola en voz alta y así vivir un encuentro con la historia de la salvación. Y después en el Evangelio el sacerdote dará una homilía, o en el caso de la liturgia de la palabra sin sacerdote, el ministro nos ayudará a reflexionar en torno a la palabra de Dios para poder comprender los misterios de la fe desde la palabra y después comprender lo que estamos recibiendo, que es a Cristo mismo en un pedazo de pan. Y terminando con esta parte de lo que es la liturgia de la palabra en la liturgia celebrada, dice que palabra y sacramento, es decir, palabra se refiere a las lecturas, sacramento se refiere a la Eucaristía, el momento de la consagración. Tanto la palabra como el sacramento, los dos constituyen así la substancia del camino de la fe de la Iglesia. No solo se va a tratar, hermanos, de recibir a Cristo Eucaristía, sino también de comprometernos a leer su vida, a leer y conocer cómo es este encuentro amoroso del Señor. Por eso, al preparar la liturgia de la palabra, tenemos que estar familiarizados con ello. Así la sustancia del camino de la fe de la Iglesia, que asocia las palabras vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia, a las de hagan esto en memoria mía. Así se muestra con convicción en qué medida el objetivo del anuncio y de la lectura de la palabra es el encuentro pleno con Cristo. Vuelvo a repetir esa parte. Así se muestra con convicción en qué medida, ¿sí?, el anuncio de la lectura de la palabra es el encuentro pleno con Cristo en el sacramento. Así se muestra con convicción en qué medida el objetivo del anuncio y de la lectura de la palabra es el encuentro pleno con Cristo en el sacramento de la fracción del pan. Y por lo cual, en cada acción litúrgica ocurre todo aquello que la palabra anuncia y realiza, siguiendo la voluntad de Cristo, siempre presente en su iglesia. Es decir, que no podemos pasar desapercibido que la Eucaristía también forma parte de la liturgia de la palabra y ambos son encuentros hacia Jesús. En un encuentro nos encontramos con su misterio en su palabra y en otro con su cuerpo y su sangre. Uno no es menos que el otro, ¿sí? Por lo tanto, como les mencionaba, la misma exigencia de coherencia de vida que hay para un sacerdote, también se le exige que haya coherencia de vida para aquel proclamador, para aquel lector de la palabra de Dios. Y ustedes, al realizar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, también tienen este compromiso de llevar un testimonio coherente, ¿vale? Bueno, con esta pequeña introducción, esto solamente ha sido la introducción, a lo mejor un poco de teoría con entender el sentido de la palabra. Vamos a pasar entonces a la práctica. Hoy vamos a ver lo que es la proclamación de la palabra de Dios. Y vamos a ir comprendiendo parte de la proclamación de la palabra de Dios, como la vida del ministro que pasa a proclamar y predicar tiene que ir perdiendo ese miedo, esa inseguridad. Hermanos, cuando nosotros participamos de la liturgia de la palabra y de la predicación o la proclamación, debemos de aprovechar esto como una oportunidad. En la vida pocas veces tenemos oportunidades. Esta es una gran oportunidad para seguir evangelizando a las personas que no conocen a Dios. Y yo los invitaría a que dejemos a un lado esos miedos, esas inseguridades, esos nervios. Yo lo sé, ahorita a la mitad de la sesión vamos a tener una actividad. La actividad va a consistir en predicar la palabra de Dios. Ustedes van a hacer un ejercicio de predicación, ¿sí? Y quiero que ustedes se sientan seguros de lo que están transmitiendo. Muchas veces no se trata de preparar un buen texto, de preparar una buena reflexión, sino de lo que Dios nos está diciendo en nuestro corazón para compartirlo a los hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces ustedes como ministros van con ese miedo e inseguridad que muestra la falta de preparación. Y en lugar de aprovechar esos momentos para evangelizar, para instruir a la gente,
para hacerlos acercarse más al Señor. Con nuestros nervios e inseguridades hacemos que más se alejen. Y entonces, pues ya no hay participación de la iglesia. Ya no se acercan, ya no quieren ir a misa, ya no se quieren confesar. Entonces hay que aprovechar esos momentos para poder instruir a las personas. Vamos a comenzar con esta primera parte que es ¿qué es proclamar? Sí. Proclamar, hermanos, es convertir el texto que vamos a estar leyendo en la voz viva que comunica al pueblo de Dios la salvación. Entonces estamos hablando que no vamos a leer una historia cualquiera, una noticia, una fábula, un cuento. Estamos hablando de una historia de amor, una historia de salvación, pero sobre todo una historia sagrada, que en cada una de esas palabras que vamos a decir y proclamar con nuestra boca está el mensaje cristiano que nos salva. Y dice, solo por la palabra conocemos a Jesús y llegamos a la santidad, solo por la palabra. Entonces Jesús está presente en su palabra. Dios mismo nos quiere santificar escuchando su palabra. Por eso la palabra es parte de la liturgia. Lo que nosotros aprenderemos hoy es a proclamar. ¿Cómo podemos hacer llegar ese mensaje a los más necesitados? Bueno, debemos comprender que la palabra está en la historia de la salvación, ¿sí? Y la historia de la salvación va a comenzar desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no solo eso, un sacerdote nos decía, si nosotros tenemos que predicar toda la historia de la salvación, aquel predicador o proclamador de la palabra de Dios no solamente tuvo que haber leído toda la Biblia, sino también tiene que instruirse de todos los libros que hasta el día de hoy se han escrito sobre Dios y sobre la iglesia. Por ejemplo, todas las cartas encíclicas, Laudato Si, Evangelii Gaudium, La Luz de la Fe, que es la Lumen Fidei, todos estos documentos y exhortaciones apostólicas que han escrito los papas en la historia, tenemos que haberlas leído. Libros del Papa Benedicto, del Papa Francisco, actualmente del Papa León XIV y de todas las personas que han escrito en nuestra iglesia en torno a la historia de la salvación. Tenemos que familiarizarnos porque esos libros son la actualización de lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Simplemente son libros de reflexión que nos invitan a pensar en el mensaje cristiano en la vida actual de la sociedad, cómo lo estamos viviendo hoy. Seguramente hoy ya son otros tiempos a los tiempos de hace más de 2000 años. Hoy ya estamos viviendo otros tiempos, otras necesidades, otras problemáticas, y ante eso son muchas cosas las que se vienen. Y creo yo que ahorita estamos en uno de los cambios más importantes, como la iglesia pasó de ser una iglesia que estaba en el templo, en la parroquia, a ser una iglesia en salida, como lo decía el Papa Francisco. Una iglesia en salida, y ahora en redes sociales podemos encontrar muchísima información de nuestra fe. Por eso es importante que conozcamos la historia de la salvación. Y para proclamar correctamente la palabra de Dios es necesario tener este panorama general de la historia de la salvación. A continuación tenemos lo que es Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son los llamados padres de nuestra fe, porque desde el capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 11 tenemos textos catequéticos, ¿ok? Entonces vamos a ir a nuestras Sagradas Escrituras. Tienen todas sus Sagradas Escrituras en la mano. Ya sabemos que el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, tiene 50 capítulos. Estos capítulos van a estar divididos en dos partes. Del 1 al 11 van a ser textos catequéticos. Así que si cualquier persona nos llega a preguntar, ¿y cómo fue posible que la humanidad se pudo reproducir de dos hombres, de un hombre y una mujer que fueron Adán y Eva? Bueno, en realidad no fue así. Podemos visualizar a Adán como un pueblo, una tribu, y a Eva como otra tribu, y entre dos tribus se revolvieron y se hizo toda la humanidad. Pero en realidad no estamos hablando acá de textos científicos o históricos, porque la realidad es que no sucedió así. Tampoco podemos constatar de que la creación fue en 7 días, como lo menciona el libro del Génesis desde el capítulo 1. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos textos que hasta al capítulo 11 vamos a tener? Bueno, en estos textos que vamos a tener la creación del mundo, es decir, el origen de todo,
luego Adán y Eva, la desobediencia, luego los hijos de Eva que fueron Caín y Abel, y que Caín mata a Abel, y después de esto viene todavía el tema con Noé. Dios se da cuenta que todo el mundo empieza a pecar y empieza a ver malas cosas en la tierra, y entonces manda a matar todo el mundo, y por eso la Torre de Babel. Regresan de ese diluvio, se salva la familia de Noé. ¿Y qué pasa? El mismo hijo de Noé se mete con su esposa de Noé, es decir, el hijo tiene relaciones con su mamá, y vemos que Dios se vuelve a enojar y dice, ¿qué pasa? Si se supone que los hablé porque ustedes eran santos, eran buenos, pues volvieron a pecar. Dios se da cuenta de que la maldad está en el corazón del hombre. Así como la bondad viene del corazón del hombre, también la maldad viene de dentro de él. Y entonces dice, ya no los voy a volver a matar, va a ser una promesa, y esta promesa va a marcar el sentido de toda la historia de la salvación. Solamente quiero que analicemos algunas de estas partes. Vayámonos, ¿sí? Al capítulo del Génesis, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Génesis, capítulo 4, versículo 6. Vamos a encontrarnos con la historia de Caín y Abel. ¿Sale? Caín va a matar a Abel porque a Dios le agrada la ofrenda de Abel, porque era pastor y le ofrece un cordero. Mientras que Caín le ofrece frutos del campo porque él era labrador de la tierra. Pero no quiere decir que no le agradaba en el sentido de que no lo amaba, porque recuerden que Dios es amor, sino el texto nos trata de instruir cómo desde ahí hay una prefigura de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Ahora vemos en el capítulo 4, versículo 6 del libro del Génesis que dice, Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado? Esto se lo dijo a Caín, y con la cabeza baja. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. En realidad, el libro del Génesis, hermanos, nos va a catequizar. Estas palabras que Dios le dice a Caín, no se las está diciendo a Caín, te las está diciendo a ti. Y escúchalas como si te las dijera a ti. Lo voy a volver a repetir. Y escucha como si Dios te dijera este texto. Hijo mío, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? ¿Cuántas veces hemos andado enojados y con la cabeza baja? Hay personas que somos bien enojonas, como yo, que soy bien enojón y de todo me enojan. Nada me agrada. Y así nos dice Dios. ¿Por qué te enojas si andas con la cabeza baja? Si obras bien, ¿sí? Fíjense, nos está dando la instrucción Dios. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, nos está dando una catequesis Dios. Si obras mal, el pecado va a estar a las puertas como fiera al acecho. ¿Y por qué creen que vemos tantas situaciones en nuestra misma iglesia y en nuestra sociedad? Porque las personas, aún teniendo el camino del bien, obramos mal. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? En la vida nos enseñan que hay que trabajar para ganar dinero y comer. Comer, vestir y vivir la vida. Y las personas en el camino se encuentran con el camino fácil y el camino difícil. El camino difícil será tener a lo mejor un trabajo digno, que a lo mejor te paguen más o menos, y bendecir a tu familia con esos bienes. Y por otro lado, el camino fácil es, bueno, puedes estafar a la gente, puedes robarle el dinero, puedes engañar a la gente y obtener más dinero. Hoy en día está una tendencia en redes sociales por lo de las estafas con inteligencia artificial. Ya existían las estafas, ahorita están existiendo con un programa de la inteligencia artificial para mandar llamadas a todo el mundo y que la gente caiga y que los terminen estafando con dinero. Puedes hacer algo fácil o algo difícil. Y como lo dice Dios, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Nos está dando una catequesis del pecado. ¿Cómo podemos enfrentar el pecado? Dominándolo. No que el pecado venga y nos domine a nosotros, sino nosotros dominar el pecado. Y por eso no quiere decir que en realidad estaba hablando con Caín, sino Dios mismo nos está dando una catequesis de lo que hay que hacer en la vida. El pecado va a ser la esclavitud más grande del hombre. Toda la historia de la salvación va a girar en torno
al pecado. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, cuando ustedes van a hacer una hora santa, normalmente todos los temas de exposición en el Santísimo son por matrimonios. ¿Por qué pedimos por los matrimonios? Pues porque hay infidelidad, porque hay golpes, porque hay vicios, porque hay alcoholismo, porque hay drogadicción, porque hay abandono, porque no hay amor. Por eso pedimos por los matrimonios. En pocas palabras, ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué pedimos por los jóvenes? Si los jóvenes bien pudieran estar en la iglesia haciendo oración, los jóvenes trabajando en comunidad para llamar a más jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? En los antros, en los teléfonos, buscando formas de salir con los amigos, entretenerse en algo, en todo, pero menos con Dios. Y lo que estamos haciendo es dejar al pecado entrar y reinar en nuestra vida. Por eso, la predicación y proclamación se va a basar en comprender la historia de la salvación, es decir, lo que sucedió en la historia de Dios, para poderlo aterrizar en la vida cristiana actual. Cómo hoy vivimos estos problemas en nuestra sociedad, pero debemos comprender que fueron problemas desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, vámonos al libro del Génesis. ¿Sí? Acá, en el capítulo 4, versículo 6, Dios está regañando a Caín porque había matado a su hermano. ¿Sí? Y todavía Caín le responde, pues, ¿qué yo soy el cuidador de mi hermano? ¿Qué o por qué me preguntas? Pero porque él ya sabía su pecado. Bueno, vamos a ver, dice en el capítulo del Génesis, déjenme darles el capítulo del Génesis, ya es en los últimos capítulos, ahorita les doy el capítulo exacto. Hay de los primeros 11 capítulos. Recuerden que hasta el 11 son textos catequéticos. De hecho, ahorita vamos a ver la separación que hay ahí. Bien. En el capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Capítulo 9 del Génesis, versículo 1. Vayamos al capítulo 9, versículo 1. Y dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Qué hizo? Bendijo. Y bendecir era darles todo. ¿Qué dice? Crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra. Es decir, les da poder sobre la tierra y los bendice. Bendice a la familia de Noé porque a partir de ahí va a ser el nuevo orden del mundo porque fueron los únicos que se salvaron. ¿Sí? Y entonces dice versículo 12, en el mismo capítulo 9, versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente que esté con ustedes por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco de las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida, y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne. Pues el arco estará en las nubes. Yo al verlo me acordaré de la alianza. La promesa, sí, que hace Dios es: ya no habrá más aguas, más diluvio, ya no voy a volver a matar al mundo. Aunque me enoje, ya no lo voy a volver a matar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que ya Dios confía, hace una alianza. Vámonos al capítulo, en ese capítulo 9, ahora, versículo 20. Si están todos en el versículo 20, dice: Noé comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. ¿Qué plantó? Una viña. ¿Y qué hizo Noé? Bebió el vino. Bebió el vino y ¿qué hizo Noé? Se embriagó. Se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Fíjense lo que hace Noé. Se embriaga, queda tendido sin ropas en medio de su tienda. Y luego pongamos atención al siguiente personaje, Cam. Cam, padre de Canaán, ¿sí? Cam es padre de Canaán. Vio, entonces suponemos, a ver, ahí necesito que vean la genealogía. Cam es hijo de Noé, Cam. Y Canaán, a su vez, es hijo de Cam. Entonces Canaán
es el nieto de Noé. ¿Sí me entendieron? Es Noé, su hijo Cam y su nieto Canaán. Entonces dice el versículo 22, Cam es el hijo de Noé, pero ahí dice padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo. En el libro de Levítico va a explicar la desnudez cuando se habla de la desnudez en la Biblia. La desnudez es comprender que se mete con la esposa del quien se hace la referencia. Cuando dice vio la desnudez de su hijo, de su esposo, de su esposa, esa desnudez se refiere a la pareja, a la persona. Entonces dice que Cam, padre de Canaán, es decir, el hijo de Noé, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera. Es decir, tuvo relaciones con la esposa de Noé. Es decir, Cam tuvo relaciones con su propia madre, aprovechando pues que Noé estaba borracho. Pero, dice versículo 23, pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, fíjense, acá viene la explicación de que corroboramos lo que estamos leyendo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, porque recuerden que se emborrachó, supo lo que había hecho con él su hijo menor, que es Cam. Y dijo, maldito sea Canaán. A ver, ¿quién es el hijo de Noé? Cam. ¿Y por qué maldice a Canaán? Si Canaán no tenía nada que ver. Dice, maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bueno, los autores sagrados dicen que maldice a Canaán porque Canaán es el hijo de Cam y su mamá. De esa relación que tuvieron un hijo y su hijo es Canaán. ¿Sí? Y entonces por eso Noé maldice no a Cam, a su hijo no, sino al hijo que tuvo con su propia mujer. Será esclavo de los esclavos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. Por eso maldice a Canaán. Y fíjense cómo una historia que venía siendo bonita, con Noé que lo salva y era la familia perfecta. Imagínense cómo hasta en las familias perfectas pasan estas situaciones. Ahora imagínense si esto lo encontramos en la historia de la salvación. ¿Qué nos espera a nosotros? Que apenas si llegamos a alcanzar pequeños niveles de perfección, lo que deseamos es que nuestras familias sean buenas, sean santas, pero tampoco somos ajenos a estas realidades. Todo esto es parte de la historia del hombre, la historia de la humanidad, pero la historia de la salvación. Por eso es importante. Ahora, hasta el capítulo 11 vamos a terminar la Torre de Babel, que es otro texto. Vayámonos al capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11 del libro del Génesis, versículo 32, que dice, Tera tomó consigo a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se establecieron allí. Tera vivió 205 años y murió en Harán. Y en adelante tenemos una hojita que nos separa, que dice las tres palabras del Dios creador. Bueno, acá en mi Biblia dice así. Tenemos una separación, y si se dan cuenta hay una separación y comienza el capítulo 12. Pues efectivamente aquí corroboramos que en el capítulo 12 comienza toda la historia del libro del Génesis hasta el libro del Éxodo, que vamos a tener la historia de Moisés. Todo esto de Abraham, Isaac y Jacob nos va a hablar de los patriarcas, toda la historia. Si nosotros nos vamos a leer este primer capítulo del 12 del Génesis, dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Dios habla con Abraham y le da las instrucciones. Por eso Abraham es el padre de la fe. Vayámonos al primer capítulo del libro de Levítico.
¿sí? Vámonos a saltarnos todo el libro del Éxodo, ¿sí? Porque en el libro del Éxodo vamos a tener la historia de Moisés, cómo es la liberación del pueblo de Israel, porque van a estar esclavizados, ¿sí? Todo el Éxodo es una historia. Y vámonos al libro de Levítico. En el libro de Levítico va a venir toda la parte de instrucciones para el culto sagrado, que era el sacrificio, los holocaustos, ¿sí? Por eso en el Nuevo Testamento dice, ya no necesito sacrificios, holocaustos, sino yo necesito tu corazón, yo necesito que te conviertas a mí. Bueno, en el Antiguo Testamento, para poder perdonar los pecados, necesitaban hacer un sacrificio de algún cordero, un novillo, y yo no lo digo, es algo que se estableció, y vamos a ver el capítulo 1 del libro de Levítico, que dice, sacrificios, el holocausto, ¿sí? Capítulo 1 dice, Yahvé llamó a Moisés. Ya vimos que el Éxodo va a hablar toda la vida de Moisés y la liberación de Israel, del pueblo de la esclavitud. Y dice, Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda de las citas divinas. Esto tienes que decir a los hijos de Israel, cuando alguno de ustedes presenta a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Y entonces todo el libro de Levítico va a hablar, hermanos, sobre las instrucciones de cómo debe ser ese sacrificio. Dice, versículo 3, si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Vámonos al capítulo 2, versículo 1. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una ofrenda, esta consistirá en flor de harina sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. Vámonos en el capítulo 4, libro de Levítico, versículo 1. Yahvé habló así a Moisés, dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé. Fíjense, entonces ahí vemos que todo el libro de Levítico va a hablar de normas, de reglas. Vámonos al capítulo 5. Capítulo 5 dice sacrificios por varios delitos. Capítulo 6, leyes referentes a los sacrificios. Capítulo 7, el sacrificio en reparación. Y así vamos hojeando todo el libro de Levítico, y es un libro de instrucciones sobre la tienda del encuentro. Y luego nos pasamos al libro de los Números, capítulo 1, versículo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de las citas divinas, el primer día del mes segundo, el segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo, registren a toda la comunidad de los hijos de Israel por casas paternas. Tú y Aarón alistarán a todos los de más de 20 años útiles para la guerra. Y ya vemos en el libro de los Números, ¿sí? Estas tribus, cómo van preparándose en este encuentro en este camino hacia la tierra prometida, ¿sí? Y ya con el libro del Deuteronomio, vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2 del Deuteronomio. Vámonos al capítulo 2 del Deuteronomio, que dice el camino por el desierto. Luego volvimos al desierto por el camino del Mar Rojo, como Yahvé me había ordenado, y anduvimos largo tiempo rodeando los cerros de Seir. Entonces Yahvé me habló, ustedes llevan mucho tiempo rodeando estos cerros, vayan hacia el norte, pero tú darás esta orden al pueblo, van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Bueno, acá viene toda la historia de cómo siguen en busca de esta tierra prometida que van a encontrar hasta cuando llegan a la tierra de Canaán, y precisamente esta es la tierra prometida, pero con Jesús en el Nuevo Testamento vamos a tener la tierra prometida, que es la vida eterna. Pero es importante entender cómo surge toda esta historia de la salvación. No quiere decir que nada más van en busca de una tierra prometida y ya, sino en realidad las personas van en busca de una paz en su corazón, porque pasan tantas cosas que ellos se sienten arrepentidos, se sienten culpables, se sienten mal y no alcanzan esa paz, esa verdadera felicidad. Y por eso es que Dios mismo sale al encuentro con los profetas, con los reyes, y les va a ir otorgando ese encuentro. Y ya con Jesús venimos a vivir la revelación de Dios mismo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos tener este contexto de lo que es, ¿sí? Ya acá en esta diapositiva que estamos viendo en pantalla, tenemos lo que es el libro del Génesis, capítulo 1 al 11, que es prácticamente lo que les acabé de decir. Estas páginas no son textos históricos científicos, sino es una exposición para poder comprender el sentido de la vida de la iglesia, de nuestra sociedad, ¿sí? Ahora, vamos a ver desde el libro del Génesis cómo tenemos acá una breve catequesis, la creación en 7 días, Adán y Eva nos hablan de la desobediencia, Caín y Abel de la ofrenda del Señor, el arca de Noé, pues destruir el mal,
la nueva creación y la torre de Babel. Justo lo que hablamos ahorita con el libro del Génesis. Ahora bien, ¿sí? Vamos a entender ahora el sentido de la palabra tomando en cuenta el origen del mundo. Vamos a irnos al libro del Génesis capítulo 1. Vamos a ir desde el capítulo 1. Y vamos a ver qué dice el capítulo 1. Lo que tenemos en pantalla es lo que dice la Sagrada Escritura. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. En los 7 días de la creación, dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de otras, y hubo una bóveda. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco, y así fue. Bueno, pues resulta que en el libro del Génesis ya vemos el poder de la palabra. ¿Cómo fueron creadas las cosas? Esa es una pregunta que yo les hago. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Por medio de la palabra. Fíjense qué poder tiene la palabra de Dios, que con solo decir una palabra, el mundo se creó. Ese es el sentido de la catequesis del Génesis. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Comienza el versículo 3. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, haya una bóveda, y la hubo. Entonces, ese es el poder de la palabra. Dijo Dios. Ahora, más adelante, vamos a ver concluida esta obra, ¿sí? Esta obra del Génesis en el Evangelio de San Juan. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice el Evangelio de San Juan: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Por qué en el principio era el verbo? Pues es que era Dios. Dios era la palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Entonces, Dios mismo era la palabra. Porque no conocimos a Dios sino por medio de la palabra. Y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. El texto no dice el verbo era un Dios. No, el verbo era Dios mismo. Entonces estamos hablando que el Dios del Antiguo Testamento que hace la creación y el Dios que viene y se hace hombre es el mismo. Y el Dios Espíritu Santo que ahora tenemos, que se nos concede en la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es el mismo. Entonces podemos comprender el sentido de la Santísima Trinidad. Dios Padre en el principio, Dios Hijo en el Nuevo Testamento y Dios Espíritu Santo en la vida actual de la Iglesia, la Santísima Trinidad. Y entonces al principio era la palabra. Dice la explicación, cuando hablamos del verbo, nos referimos a la palabra. Y si la palabra es Dios mismo, anunciándose y revelándose, estamos hablando que nosotros comunicamos a Dios en el momento de proclamar. ¿Qué vamos a hacer cuando proclamamos y predicamos? Leemos la palabra. ¿Y la palabra quién es? La palabra es Dios. Y entonces estamos leyendo a Dios y le estamos comunicando a la gente a Dios mismo con nuestra boca. Por eso es importante tener coherencia y dar testimonio. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos entregando a Dios mismo en su palabra. Debemos entender que llevar a Dios a los demás no es tarea fácil. Exige respuesta, disposición y testimonio. Y eso lo hablaremos ahorita en la siguiente sesión. Ya vamos a ver paso a paso las partes de la predicación. Cómo preparo mi predicación. Pero hay que entender que no es cualquier cosa, sino que proclamar significa dar a Jesús mismo en su historia de la salvación. Y por eso la tarea del proclamador, del predicador, es tener por lo menos un contexto de lo que es la historia de la salvación para llevarlo a nuestros hermanos. Pero entonces, ¿qué sucedió en la historia de la salvación? ¿Qué sucede en toda la historia? Dios crea, Dios provee, Dios aniquila, Dios promete, Dios cumple. Dios pone a prueba a su pueblo y Dios siempre permanece fiel a su promesa. Eso es lo que pasa en la historia de la salvación. Pero debemos entender el sentido de la historia. Dios se da cuenta que en el corazón del hombre hay maldad y hay pecado. Y por lo tanto, toda la historia de la salvación va a buscar
en la paz del hombre. Que tu corazón esté en paz. Que podamos ser felices. Que podamos ser santos. Y por eso, entendiendo el sentido de lo que Dios quiere con su pueblo, nosotros entendemos el sentido de la predicación. Cuando prediquemos, cuando proclamemos la palabra y cuando demos un mensaje cristiano, siempre nuestros valores van a girar en torno al amor, la humildad, pero sobre todo la santidad. Debemos buscar que las personas sean santas. ¿Por qué? Miren, si se tratara de oración, pues las personas no tendrían que ir a una hora santa, porque bien podemos hacer oración en nuestra casa, en nuestro cuarto, ahí en un pequeño rinconcito abrimos nuestra Biblia y podemos hacer oración. Pero ¿por qué debemos ir a la Eucaristía? ¿Por qué debemos comulgar? ¿Por qué nos debemos confesar? Bueno, porque en la misma Sagrada Escritura Jesús nos invita a participar del banquete celestial, porque dice en el capítulo de Juan, vamos a Juan capítulo 6, versículo 48. Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Jesús lo dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, es decir, soy yo, Jesús, soy el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Entonces, si Jesús me está mandando comer el pan eucarístico para ya no morir, yo tengo que ir y obedecer. Y por eso es que yo creo fielmente en su palabra y voy a la iglesia, ¿sí? Y no voy por el padrecito, no voy por los hermanos que si me caen bien, que si me caen mal, que si cambiaron al padre, no. Yo voy por esta promesa que el Señor me dice, yo soy el pan de vida, para que lo coman y ya no mueran. Jesús lo dijo. Y esta es una promesa, ¿sí? El origen del Génesis, ¿sí? Que tiene un problema, y vamos a ver el problema que ahorita les leí, la revelación. Vamos a ver ahí en nuestra diapositiva en pantalla que dice, en el capítulo 9, versículo 20 al 25 del libro del Génesis, dice que Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra, lo que acabamos de leer, bebió el vino, se embriagó y se quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo, fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera, pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé, supo de su embriaguez, lo que habíamos ahorita visto, que maldice a Canaán, no maldice acá, maldice a Canaán, ¿sí? La promesa que hace, ¿sí? Son tres cosas que vamos a analizar hoy en esta historia de la salvación. Para comprender la historia de la salvación, son tres cosas, hermanos. El origen del problema, la promesa que hace Dios y la revelación. Entonces, ¿cuál es el origen del problema? Cuando hay una nueva creación, Dios se da cuenta que el hombre va a pecar y va a caer en la maldad nuevamente. Va a estar la tentación ahí. Y entonces Dios va a hacer una promesa. ¿Cuál es esta promesa? La vemos en el libro del Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice que Yahvé le dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. ¿Sí? La promesa es que te va a dar todo. Te va a dar paz en tu corazón, te va a llenar de satisfacción. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. La promesa del libro del Génesis. Ahí está la promesa. Eso es lo que Dios te va a dar si te portas bien. Hará de ti una gran nación, te va a bendecir, va a engrandecer tu nombre, tú mismo serás una bendición. ¿Y cuál es la revelación? ¿Sí? La revelación la tenemos en el Evangelio de San Juan, justo lo que ahorita acabamos de leer. Al principio era la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho, tenía vida en ella y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Esto es la revelación, que es decir, Jesús mismo viene a la tierra para entregarse. Y dice, vino a dar testimonio como testigo de la luz para que todos creyeran por él. Juan, ¿a qué está hablando de Juan? Aunque no fuera la luz, es decir, Juan, que recuerden que Juan es el precursor, el que iba abriendo el camino para anunciar la buena nueva, ¿sí? Juan no era la luz,
Juan no era el Hijo de Dios, Juan no era el Salvador del mundo. Juan era el que iba abriendo el camino, anunciando que iba a venir un Mesías, iba a venir un Salvador. Y dice el versículo 8, ¿sí?, del capítulo 1 de Juan, que dice, aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Y por eso está subrayado, hermanos, porque nosotros, aunque no somos Dios, aunque nosotros no somos el Hijo verdadero de Dios, que es Jesús, nos toca dar testimonio de la luz. Nos toca dar testimonio de que Jesús en verdad existe, de que Jesús está presente en nuestra vida. Imagínense, si Jesús no estuviera presente, yo no llevaría más de 4 años evangelizando a través de las plataformas digitales, aún sabiendo que no existe entonces. Al contrario, porque tengo certeza de que Jesús es real, de que Jesús viene a salvarnos, por eso comparto con ustedes la luz. Me toca dar testimonio de la luz. Ella, dice el versículo 9, ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por ella, es decir, por Dios mismo, por él. Este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Fíjense. Por eso lo tenemos que recibir en el bautismo, para que el Señor nos dé esta capacidad para poder ser hijos de Dios. Y el sacramento no es un gran milagro, sino el sacramento nos ayuda y nos da la gracia. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de vivir realmente como hijos de Dios, al creer en su nombre. Fíjense lo bonito de esto. Todo se trata de fe, de creer que Él nos puede dar la capacidad de amar, esta capacidad de salvación y de transmitir. Dice el versículo 13 del capítulo de San Juan, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido ustedes de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, es decir, Dios mismo. Se hizo hombre como nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Así nosotros debemos dar testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí, ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero a Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Entonces acá está la revelación, hermanos. En Jesús hemos conocido a Dios mismo. En Jesús hemos conocido la palabra, el poder de la palabra hecha carne. Ahora en Jesús se nos revela. Y por eso, que cuando nosotros participamos de la predicación y la proclamación, estamos hablando del mismo Jesús que se hace palabra. ¿Y qué es palabra? Que tiene poder para poder santificar a las personas. No solo la Eucaristía, que es el pan eucarístico, sino también la palabra tiene el poder de instruir, corregir y convertir, para que las personas se acerquen al camino correcto del Señor. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa, dejamos los comentarios para la siguiente sesión, y en la siguiente sesión los invito a tener un lapicero en mano, una libreta en mano y su Biblia, porque vamos a continuar con los pasos de la predicación de la palabra de Dios, cómo preparar la reflexión o predicación, ya sea dentro de la liturgia de la palabra, en la hora santa o en algún otro momento que se nos pida servir con este momento de predicación.